noches, bienvenidos a un nuevo programa de Universidad Abierta. Mi nombre es Dayana Escarafía y hoy tenemos mucho contenido, así que vamos a comenzar. En el marco del fin de semana pasado se llevó a cabo el 12º Encuentro Nacional de Comunicadores en Embalse para debatir nuestro rol y formación en la universidad. Además de estudiantes argentinos, participaron también universidades de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil. La idea fue plantearnos cómo a través de la vinculación entre comunicación, ciudadanía y universidad se puede construir una sociedad más democrática. Por eso hoy en Universidad Abierta vamos a ver un informe donde nos muestra las diferentes discusiones y debates que ocurrieron en el marco del ENEC-ELAC 2014. Quédate con nosotros viendo Ahora es Cuando. Con lo que cuesta estar tranquilos en este mundo, con lo que cuesta pintar mi llanto de voluntad, con lo que cuesta llenarse entero, pensar lo bueno y estar de pie y estar despierto a todo nada. Con la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual reconoce explícitamente que los medios no comerciales, del tercer sector o de la economía solidaria, son parte integrantes de los posibles prestadores del servicio de comunicación audiovisual, precisamente. Nos parece fundamental la articulación con las comunidades. A este tipo de medios de comunicación, la principal fortaleza es que responden a un sentido comunitario. La puerta que se abre es una puerta principalmente para nosotros las comunidades originarias de fomento de la cultura, ¿no? Desde nuestros lugares, dar a conocer a través de programas de medios audiovisuales, de radiodifusión, para poder contar nuestra problemática, nuestra vivencia, nuestra cultura, nuestras costumbres. Si no hay una propuesta cultural de calidad, una propuesta comunicacional de calidad que verdaderamente dispute y gane audiencias, estos medios no van a ser viables. El principal aporte que hacen nuestras radios es el de sumar voces que históricamente estaban proscriptas o ninguneadas o opacadas por otro discurso. Es fundamental para la construcción de una democracia inclusiva en Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta de que esta nueva ley de servicio de comunicación audiovisual genera nuevas voces, nuevos puntos de vista para la construcción de una buena democracia participativa, inclusiva y con pluralidad de voces, ¿no? Es un pilar fundamental para la construcción de un nuevo Estado, que es al que estamos apuntando todos como ciudadanos y principalmente como jóvenes pertenecientes a las comunidades originarias. Nuestras radios aportan a la democracia cuando abren el espacio a más voces y aportan a la democracia cuando acompañan procesos de transformación y de mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Bueno, en primer lugar, la universidad como dispositivo formativo tiene que ser un espacio de estudio riguroso, de investigación, de registro de cómo se construyen esos medios desde el punto de vista político-comunicacional, asociativo. Por la ley estipuló que cada universidad puede poseer un canal. Es una voz importante dentro de la sociedad como formadores de opinión, generadora de contenidos. El vínculo tiene que ser recíproco. La universidad tiene que contar qué es lo que hace por ser un espacio y una institución pública. La sociedad debe contar con esa información. Si no se conforman redes de medios de comunicación, que no necesariamente tengan que reproducir todas el mismo contenido, pero sí compartiendo otro tipo de recursos. Hay un nivel de articulación que tiene que ver con la producción de contenidos y con la producción programática de los medios audiovisuales, de los medios gráficos o los medios digitales, y en eso creo mucho en lo que es la coproducción, la creación de contenidos, donde yo creo que la universidad pública, desde sus medios y con otros, en los que pueda ocupar espacio, que no sean solo los universitarios. Cantidades que resultan pocas, unas veces son mejores que otras. Un
extraño cabo. Por eso un poco el nombre de este encuentro, Ahora es Cuando, es el instante, si se quiere, histórico donde nosotros pensábamos que las transformaciones deberían volver a las instituciones donde nos formamos. Por eso pensar en un cambio de fondo desde las currículas es el eje transversal que está atravesando este encuentro hoy. El problema es que hay una ruptura tecnológica entre los docentes y los estudiantes. Digo, no nos hemos apoderado de las herramientas que permite hoy por hoy la tecnología. O sea, la formación debe ser continua. Me parece que la comunicación viene a ser parte de una herramienta importantísima en la construcción de la democracia a partir de la adquisición de un derecho principal, que es el derecho a la información de cada uno y el derecho a la comunicación. Y en eso los estudiantes de comunicación creo que tenemos que empezar a avanzar en adquirir estas herramientas, que son herramientas de la gestión, herramientas de la construcción de contenido, de la disputa también de los sentidos, y en eso también llevarlo y replicarlo en nuestras universidades me parece que es lo más importante, y dar los debates necesarios para seguir avanzando en la construcción de una democracia mucho más participativa, plural y obviamente comunicada. Se aprende a partir de la comunicación. Estoy seguro que gran parte de los trabajos que hacen los estudiantes en la universidad, de las investigaciones que hacen, lo usan recurriendo a internet, lo usan recurriendo al sistema de medios de comunicación y no a las aulas donde antes estaba encerrado el saber y desde donde se reproducía. El compromiso que tenemos que tener los estudiantes en esa construcción es fundamental, entendiendo el contexto en el que estamos. Yo creo que en la formación de un comunicador social tiene que haber un nivel de complejización de lo que es la relación entre el Estado y la sociedad, el Estado y los procesos sociales en general. Tenemos que replantear el tema del plan de estudios. Los nuevos escenarios de comunicación exigen profesionales con planes de estudios que se vayan adecuando a los nuevos escenarios tecnológicos y una actualización permanente para sus egresados y para sus docentes. Entonces, si vos querés hablar de democratización de la comunicación, no solamente pluralidad de voces, sino es mucho más que eso, es saber gestionar procesos comunicacionales para hacer batallas culturales que te interesen. Crea una cantidad de organismos que van desde la Defensoría del Público hasta el Observatorio, no todos actualmente creados, pero genera una cantidad de disposiciones que hacen que haya una interacción permanente entre los medios de comunicación y las personas, que además tengan más posibilidades de generar y de participar en procesos y proyectos de comunicación. Queremos aportar a la sociedad nuestra forma de ver la vida y aprender de la sociedad nuevas técnicas como son las de estudios universitarios. Ahí es cuando nosotros tenemos que fusionarnos con la sociedad, principalmente para interactuar entre yo te doy esto y vos me das esto. Y ahí formar una sociedad participativa, principalmente para las comunidades, que las comunidades tengan su lugar en la sociedad. El ciudadano o la idea del ser parte de una comunidad, ser parte de un sistema social, implica sobre todo tener accesibilidad a los medios de comunicación. Tanto estar informados como poder transmitir o como poder ser parte, protagonista de la construcción de los mensajes, de la construcción del sentido que implican los medios. Podemos decir que no es una persona con su ciudadanía completa, no es un ciudadano completo. Con lo que cuesta mirar para un lado, mirar para el otro, en las ciudades que no detienen su paso por nada. Parte del cambio a lograr en la relación entre esas cosas tiene que ver con que la universidad de a poco está dejando de pensarse solo como productora, entre comillas, de conocimiento que serían volcados a la ciudadanía, sino como espacio donde los distintos actores sociales y sectores interaccionan y producen conocimientos que a su vez repercuten en la universidad y hasta se transforman en carreras. Cómo el otro participa de los procesos comunicacionales, no solamente como una tribuna, como un espectador, sino también en cada instancia de producción de ese proceso comunicacional. De esa forma entiendo que se construye la democracia y se amplía la participación ciudadana hacia distintos ámbitos y distintas esferas sociales. Las universidades hoy por hoy tienen una situación de privilegio que no contaban antes.
amparado por la aplicación de la ley. Los canales tienen casi la obligación de ocupar esos espacios de comunicación. Eso establece otra mirada, otra lectura frente a una comunicación que hasta el momento había sido hegemónica, absolutamente hegemónica. La última década que han arrimado con rigurosidad y con decisión, sobre todo, a través de leyes, a través de restitución de lo público, a través de la ampliación de ciudadanía en la participación política de los jóvenes, de la ampliación de ciudadanía, de abrir el debate en las universidades de otra universidad posible, y así podría seguir en distintos espacios de la sociedad. Yo creo que la democratización ciudadana pudiera correr el riesgo de ser una expresión de deseo un poco superficial si no se transformara en una acción política militante, territorial, sistemática, que no para, que no se detiene, impulsada por los actores de la sociedad civil, agrupaciones políticas, sociales, culturales, sindicales, como por un Estado fuerte que las impulse, ¿no? El vínculo que debe existir principalmente es entre la sociedad y las universidades. Debe ser el libre acceso que debe brindarle las universidades a los jóvenes estudiantes como nosotros. Tiene que ver con un proceso de transformación que estamos viviendo en los últimos años, en el cual ese concepto de democracia y de ciudadanía, sobre todo, fue mutando, se fue modificando, y a su vez en el continente también, con ampliaciones de derechos, por ejemplo, con diferentes formas de participación que se rigen desde una matriz más política. Que la propia universidad está pudiendo, a partir de este tipo de encuentros y debates, replantearse su rol en la construcción de la comunicación y en la relación con el conjunto de la ciudadanía. Creo que esa triangulación que se hace entre la democracia, la universidad y la construcción de ciudadanía tiene que ver también con un proceso que la atraviesa, que es el proceso de la comunicación, y cómo pensamos en la comunicación teniendo en cuenta lo otro. Uno quisiera que una sociedad democrática básicamente se construya sobre la base de la igualdad social, de la justicia social, y de un tipo de institucionalidad que habilite, desde mi perspectiva, un papel importantísimo que tenga el Estado como regulador de esa justicia y de esa igualdad. Pienso también en el derecho a la comunicación más como derecho que como la lógica liberal de libertad de expresión. Creo que todos esos elementos puestos en común acá tienen mucho para decirse y para potenciarse y para transformarse. Y las universidades tienen que reconstruir esos lugares tendiendo solidaridades, tendiendo puentes, articulando las necesidades del todo social. Es la única forma, o es el único elemento, esta visión, que nos permite disputar, digamos, ese formato de distribución del conocimiento que se está proponiendo desde el poder global, ¿no? Que está basado en el sistema de medios de comunicación. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto, hasta que su objetivo complete. Este jinete no se baja del cohete por un campo minado de terreno. En el informe vimos cómo a través de las diferentes voces de los involucrados se puede vincular a la universidad y a los medios para lograr una sociedad más democrática. En el próximo bloque, no te muevas de ahí, que tenemos la entrevista abierta del día de la fecha. Vamos a estar charlando con Pablo Yonto, un abogado y periodista especialista en derechos humanos. No te muevas, quédate con nosotros. Quédate viendo Universidad Abierta. Nuevo bloque de Universidad Abierta, y como lo prometimos antes, vamos a tener la entrevista abierta del día de la fecha. En el marco del ENEC-ELAC estuvimos conversando con Pablo Yonto, un abogado y periodista especialista en derechos humanos. Desde el año 1985 formó parte como abogado de los juicios a las juntas militares de la última dictadura. Es autor del libro La Noble Ernestina. Hoy en día produce un programa, Nos Mean y Nos Dicen que Llueve, por AM530. También colabora con hipercrítico.com y la revista Caras y Caretas. Y ahora sí, sin más preámbulos, los dejo viendo la entrevista del día de la fecha.
En la vida de una persona, el compromiso y las elecciones profesionales pueden estar ligadas. Hoy, en Entrevista Abierta, conversamos con Pablo Yonto, militante de la comunicación y abogado por los derechos humanos, un profesional comprometido con su tiempo. Muchas gracias, Pablo, primero por brindarnos un tiempo acá en la visita en Embalse para darnos esta entrevista. En este encuentro, 12º Encuentro Nacional, 4º ya latinoamericano de estudiantes de comunicación, que es un lindo contexto donde encontrarse con tus experiencias y otras. Gracias a ustedes por mantener el fuego siempre ahí prendido y que no se apague nunca y que esté cada vez más brilloso, más brillante. Bueno, como abogado y como periodista se nota que estás muy comprometido, sobre todo en la construcción de una sociedad más democrática. ¿Cómo relacionarías o cómo se fue dando el tema de ese compromiso en tu profesión? Sin duda, el formar parte de una generación que, cuando éramos más chicos que ustedes, nos atraviesa una dictadura no una dictadura cualquiera, sino una dictadura que hizo de la barbarie y del terrorismo de Estado una señal para siempre en la Argentina. A muchos de nosotros nos marcó y nos marcó para siempre. Entonces, tomar el valor de la palabra democracia, no solo por la palabra y no solo por la cuestión de ser un sistema político, de vida política, sino que la democracia realmente resuelve la gran mayoría de las cuestiones en la vida. Yo creo que todavía estamos no te digo en el nacimiento, pero me parece que estamos en los primeros pasos de la democracia, aunque hayan pasado 30 años, pero con una sociedad que cada vez la valoriza más y que si empieza a democratizar cada uno de los espacios de su vida, la verdad que creo que nos vamos a poner muy cerca de la felicidad. La democracia para la política es una historia, pero la democracia para nuestra vida familiar, la democracia para nuestra vida social, la democracia para el periodismo, y ahí viene la inquietud, la democracia para la justicia, pasan a ser objeto, por lo menos en mi caso, de vida, horizontes de vida. Yo quiero una justicia lo más democrática posible y, si es posible, con total democracia. Que los jueces alguna vez se elijan por el voto popular, que si el voto popular lo saca un juez porque es malo, el juez lo acepte y no diga me tengo que quedar por vida, ahora. Lo mismo en el periodismo, que es democratizar la palabra, democratizar las redacciones, democratizar las transmisiones. Yo creo que si aplicamos la democracia y la igualdad, pero sobre todo la democracia, a todas nuestras relaciones, la felicidad está muy cerca. Y a lo largo de tu trabajo como periodista, siempre se vio también un compromiso, así como con la democracia, con los derechos humanos. Tanto fue como la denuncia que hiciste en tu libro La Noble Ernestina, más las notas que has hecho en Caras y Caretas. En ese sentido, ¿cómo crees que debería ser el rol de un periodista comprometido en ese sentido? También forma parte de nuestra formación como periodistas entender y estudiar los derechos humanos. Los derechos humanos son, en principio, un librito chiquitito así, muy finito, que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la sacaron en las Naciones Unidas todos los países del mundo en 1946, y donde está, digamos, lo que la humanidad entendió y creo que sigue entendiendo, que es la mejor forma para vivir en este planeta, estemos 10 años, 15, 20, 80 o 100. El derecho a la vida primero, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, digamos, uno repasa ahí todo. Yo hoy dije que se habían olvidado, tal vez porque en aquel momento no tenía el peso que tiene hoy, se habían olvidado de colocar al deporte como derecho humano. Bueno, algún día tal vez sea incluido, ya hay algunas constituciones en el mundo y en Latinoamérica que pusieron el deporte como derecho humano, o sea, en luchar para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nosotros que vamos camino a la ancianidad, podamos tener práctica deportiva, pero no el fútbol y esto, sino que bueno, que podamos tener piletas de natación para todos, polideportivos en todos los pueblos,
Es decir, que el deporte, que es un símbolo de alegría, de salud, de vitalidad, de amistad, de competencia sana, que se multiplique por todo el mundo, ¿no? En este caso por todo el país, pero darme cuenta de que existía eso, bueno, si bien se dio en la facultad, pero darme cuenta de la importancia de eso, creo que por lo menos a mí me puso claro un horizonte, digamos, la defensa de los derechos humanos, que no es solo los juicios por delitos de lesa humanidad, esa es una parte, digamos, donde decidí volcarme, pero trato en la medida de lo posible de contagiar el entusiasmo por el conocimiento primero y por la defensa de los derechos humanos. Fíjate que en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial y de una de las mayores barbaries que fue el Holocausto. En el preámbulo, los países reunidos, que eran todos, dicen, ante el desconocimiento de los derechos humanos, nos reunimos y sancionamos esta declaración. O sea, el mundo reconoce, desconocimos los derechos humanos y por eso hicimos lo que hicimos. Ahora venimos a decir, ahí está, bueno, esto está, acá está la declaración, 1946, mirá el tiempo que llevamos y todavía la humanidad sigue peleando para que se respete, ¿no? Bueno, bien nombraste el tema del deporte. Como periodista deportivo, ¿cómo describirías, por ejemplo, el vínculo que hay entre deporte, la sociedad y la comunicación? Estamos en una etapa muy conservadora, digamos, en esta relación de estos elementos, digamos. ¿Qué es conservadora? El periodismo mantiene una posición conservadora con el tema del deporte, que es entenderlo como lo ha entendido durante estos últimos años. Lo volvemos a poner. Y me parece que esta posición conservadora hace que al deporte se lo siga tratando como una mercancía, como un objeto comercial, y por esa posición conservadora, por supuesto, se frena todo lo hermoso que tiene el deporte. Entonces, el periodismo tiene la visión de que el deporte tiene que vender. Como tiene que vender, lo trato como objeto de venta. Por lo tanto, lo que más vende, que son los clubes más conocidos, el deporte internacional del Barcelona o los deportes que dan mucho rating, me concentro en eso y me olvido de todos los otros deportes. Con lo cual, el fútbol es lo que es por este pensamiento y todos los otros deportes son relegados. Entonces, consecuencias de esto, por ejemplo, nuestras escuelas públicas y nuestras universidades públicas desatendieron y desatienden, con excepciones, el tratamiento del deporte en la educación. Entonces, yo tengo hijos que han ido y van a la escuela pública y que cuando pasan los años y todos los años vas preguntando lo mismo, ¿qué deporte hiciste? Y te dicen, bueno, fútbol, hoy hicimos un poco de básquetbol, por ahí aparece como alguna excepción que hayan hecho algo de gimnasia, hacen mucho el quemado, juegan mucho al juego del quemado, y pasan las décadas, porque yo tengo hijos de distintas generaciones, y es lo mismo. Casi ninguno de mis hijos, por ejemplo, hizo atletismo, pero no atletismo. Cualquiera de las variantes de atletismo, correr, saltar, salto alto, salto largo, etc. Ninguno hizo ciclismo. En 30 y pico de años, ninguno de ellos en la escuela pública hizo ciclismo, que es una bicicleta. Ninguno de ellos hizo, por ejemplo, handball, ninguno, y en escuelas públicas. Entonces digo, la influencia del periodismo deportivo con eso es tremenda. ¿Por qué? Porque llena la cabeza con fútbol, un poco de básquet. Después dos actividades que yo no las considero deportes, pero bueno, la mayoría las considera deportes, como automovilismo y boxeo, pero de ese mundo en general y un poquito de tenis y un poquito de rugby, la Argentina se nutre, el resto olvidado. Bueno, y no puedo dejar de preguntar el contexto que nos está reuniendo en este momento del DNEC, como bien lo dije al principio. ¿Qué opinión te merece? Ya son varios los que venís participando, que se den estas instancias de encuentro entre los estudiantes y que se esté repensando nuestro rol de acá, y quizás ahora y también proyectando para un futuro. Yo creo que
por ahí ustedes todavía no tienen la dimensión de lo que empezaron a hacer, quizás vos no, los primeros a quienes se les ocurrió hacer estos encuentros, ¿no? Esto ya empieza a tener consecuencias en las facultades, donde ya la mirada es, si antes era un poco crítica, ahora es muy crítica sobre la profesión, sobre los planes de estudio, sobre los medios de comunicación. Yo me acuerdo que en la década del 90, en la UBA, cuando fui a preguntar si había algún alumno que hubiese hecho en su tesina o en su trabajo práctico, qué sé yo, algo sobre Clarín, la respuesta fue: no hay ni uno. En aquel momento yo empezaba a trabajar un libro sobre Clarín, que después se llamó La Noble Ernestina. Y en una universidad pública, el grupo monopólico, el mayor grupo que concentraba medios de comunicación, no tenía un trabajo hecho por los alumnos. Era el reflejo de lo que significaba a fines de los 90, la enseñanza del periodismo. Hoy eso ha cambiado y es más, digamos, hoy hasta casi abundan y se multiplican por todo el país distintos trabajos hechos por estudiantes con visiones críticas, no tan críticas, etcétera, no solo sobre Clarín, sino sobre otros medios. Y esto es producto del trabajo que empezaron unos pocos estudiantes, unas pocas agrupaciones en las facultades de las universidades nacionales, con esa mirada crítica, con esa mirada cuestionadora. Se potenció después del 2008, se potenció con la ley llamada Ley de Medios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y continúa hoy. Y yo creo que esa generación, la de ustedes, algunos más rápido, porque ya tienen 28, 30, otros en unos años, porque son los que hoy tienen 21, 22, 23, y eso va a formar en todo el país una generación distinta que tiene que dar frutos, va a haber medios de comunicación pero espectaculares, los va a haber regulares y malos, seguro, pero bueno, todos con una orientación, con el oído puesto en los sectores populares, con el oído puesto en Latinoamérica. Algún día ustedes, yo no sé si lo veremos nosotros, pero seguramente ustedes un día van a abrir la sección internacionales de los medios o por internet o lo que sea, y van a ver que hay muchas noticias de Latinoamérica en la sección internacional, cosa que hoy no ocurre. Hoy pones un noticiero de la tele argentina, que Argentina está en Latinoamérica, por si alguien no lo sabe, y te encontrás que la mayoría de noticias internacionales no vienen de Latinoamérica. Increíble, increíble. Estamos en Latinoamérica y no le damos bola a las noticias latinoamericanas. ¿Por qué? Porque nuestros periodistas, mi generación, se formó, la anterior también, que las noticias claves son las de Estados Unidos, las de Europa, ahora las de Oriente, Asia, etc. ¿Qué pasa en Paraguay todos los días? ¿Qué pasa en Bolivia todos los días? ¿Qué pasa en Brasil todos los días? No solamente cuando hay elecciones. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué pasa en Chile, que son los países nuestros, al lado, hermanos, qué sé yo? Sabemos mucho menos de esos países, mucho menos, no hablo de nosotros, por ahí vos, yo, los compañeros que están en este encuentro, que tienen más compromiso y ansiedad por leer noticias de estos países, pero en general la sociedad argentina, si le preguntan nombres de presidentes latinoamericanos, saben poco. Si saben qué está pasando en esos países, saben poco, producto de que el periodismo priorizó esa observación en Europa y Estados Unidos. Muchas gracias otra vez por acercarte, compartir, y que realmente tu entusiasmo creo que es contagioso. Estos encuentros generan eso, el pensamiento de intentar pensar cuál es nuestro compromiso, nuestro rol con la sociedad, pensando también en esta nueva construcción, un nuevo periodismo, como se le puede llamar. Así que bueno, muchas gracias por acercarte y con tu experiencia a todos nosotros estudiantes de comunicación. Bueno, y de nuevo gracias a ustedes. En el programa de hoy vimos cómo a través de la vinculación entre comunicación, ciudadanía y universidad se puede construir una democracia pensando en nuestro rol como futuros comunicadores.
También vimos en la entrevista abierta con Pablo Yonto su militancia y su compromiso por lograr una sociedad más democrática. Y ya llegando al final de nuestro programa, quiero hacer una mención especial al premio que recibió Universidad Abierta el fin de semana pasado en el ENEC, otorgado por Trama, Usina de Medios y la Federación Argentina de Estudiantes de Comunicación. Cabe destacar que estos productos audiovisuales ganadores van a salir por toda la República Argentina, por la pantalla obviamente. Y bueno, nos vemos el sábado que viene con un nuevo programa de Universidad Abierta. Les voy a decir que Universidad Abierta es un producto producido por estudiantes de comunicación social. Nos encontramos la semana que viene con mucho más Universidad Abierta.